Hola, muy buenas tardes. Como todos los domingos, aquí estoy nuevamente con ustedes y como ya saben, pues ya terminamos los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron, ya todos lo saben, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y estos 5 libros se les reconoce y se les llama como Pentateuco para nosotros los cristianos y se les llama como la Torah para los judíos, ¿verdad? Entonces, pues Génesis en hebreo, como les dije, se dice Bereshit, Éxodo Shemot, Levítico Beikre, Números Bet Midbar y por último Deuteronomios Devarim, que fue lo que les dije la semana pasada, el domingo pasado. Estos 5 libros constituyen la base y el fundamento de las religiones monoteístas, ¿verdad? Que viene siendo el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Bueno, entonces dejando atrás todo esto de los últimos 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, yo quiero pasar al número 6, que es Josué, el libro de Josué. Y todos los pastores y cristianos, siempre que escuchamos mencionar el nombre de Josué, pues nos llena de un gran gozo, esperanza y fe, porque el libro de Josué encierra unas promesas maravillosas que le dio el Señor a Josué, ¿no? Entonces el libro de Josué se compone de 24 capítulos y tiene 33 versículos. Y normalmente la mayoría de los cristianos y pastores nos gustan que nos hablen de Josué 1:9, ¿no? Porque sabemos que Josué 1:9 pues le da una promesa grandísima donde le dice el Señor que se esfuerce y sea valiente, que no desmaye, porque Él estará con él todos los días de su vida. Es algo maravilloso, ¿no? Este libro de Josué nos habla de muchas conquistas, nos habla de un conquistador que fue Josué, nos habla de la toma de Jericó, del cruce del río Jordán, la edificación del altar en el monte Ebal, la derrota de los amorreos, de Javín, la repartición de las tierras conquistadas, por mencionar algunos de los relatos que vienen aquí, ¿no? Josué, voy a empezar por decirles que Josué, su nombre no era Josué, él se llamaba Oseas. Pero Moisés le cambió el nombre y esto se encuentra en el libro de Números capítulo 13 versículo 16, donde dice que ya no se llamará más Oseas, sino se llamará Josué. Y el nombre de Josué significa Jehová salva. Bueno, siendo así, vamos a orar. Padre Santo, le damos las gracias una vez más por permitirnos estar en su presencia. Señor, bendiga a cada hogar donde será escuchada esta pequeña predicación. Señor, bendígalos, llénalos de todas las necesidades que tengan, salud, amor y bienestar. En el nombre de Cristo Jesús te decimos amén, amén y amén. Bueno, pues voy a narrar un poquito de este libro, ¿no? Este libro, pues aquí ya Moisés murió y ya dejó como su sucesor a Josué. Entonces Josué, que no se nos olvide que él nació en Egipto, tenía unas habilidades militares muy buenas, excepcionales, que lo llevaron a liderar un ejército, el cual este ejército, que fue el pueblo de Israel, lo llevó a conseguir la promesa de Dios que el Señor les había prometido, recuperar la tierra prometida y devolvérsela al pueblo de Israel. Josué tenía una enorme cualidad, aparte de ser un buen militar, un buen líder. Él tenía una cualidad muy especial, que era la humildad. Él siempre obedeció a Dios primeramente y segundo, a su líder, que era Moisés. Entonces, esta humildad fue lo que lo llevó a que Dios lo eligiera como el sucesor de Moisés. Supo ser una mano derecha para Moisés. Estuvo todo el tiempo con él. Fue un gran líder todo el tiempo. Y Josué ha sido reconocido en todas las religiones monoteístas, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, a todos nos gusta predicar de Josué 1:9, ¿no? Donde vemos que Jehová le dice: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde sea que vayas. Qué maravillosa promesa. No importa dónde estuviera, ahí iba a estar Dios con él siempre. Pero claro, había un esfuerzo que le mandaba que se esforzara y fuera valiente. Este esfuerzo significa
ser perseverante y valiente ante las circunstancias, ante la palabra que Dios nos da, que tenemos que obedecer, ¿no? Y sabemos que tenemos que esforzarnos en ella, porque el mundo es muy bonito y nos llama a salirnos de las cosas de Dios. Y se los digo yo porque todo mundo somos tentados. A mí no me digan que no, yo no, porque yo soy pastor y soy esto. No, somos humanos, y humanamente hablando, todos estamos en el ojo del huracán todo el tiempo, ahí listos para las tormentas, problemas. Cuando falleció mi hermano, hubo un momento en que yo decaí, mi fe se fue al piso. Entonces son ese tipo de debilidades donde el Señor dice: esfuérzate, sigue en la palabra, donde a veces te preguntas: ¿dónde estás, Dios mío, que no te veo? A mí me encanta una alabanza que se llama Inexplicable, porque dice: hay veces en que mi afán te busco y no te encuentro, pero ahí estás siempre, dice, ahí estás siempre. Yo voy a tocar el tema hoy no de Josué 1:9, sino voy a tocar el tema que se encuentra en Josué capítulo 3. Este capítulo tiene 17 versículos y voy a empezar por decirles así, parafraseando el capítulo del versículo del 1 al 4. Vemos a un pueblo de Israel salir de Siquim rumbo a la orilla del río Jordán frente a Jericó. Hasta ahí llegan, ¿no? ¿Sabían que ningún río ha sido tan mencionado en la Biblia como el Jordán? Ahí han pasado cosas. Este río tiene una particularidad, tiene algo que es muy importante para nosotros los cristianos, porque esto viene siendo para nosotros como un topónimo. Un topónimo es características sobrenaturales. ¿Qué pasó ahí? A Elías ahí lo alimentaron los cuervos. El rey Naamán, después de entrar al río Jordán 7 veces, fue sanado de lepra. Y ahí, por si fuera poco, Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue cuando el Espíritu Santo se posa, ahí en ese río es donde se escucha la voz cuando Él sale de las aguas. Entonces, si se dan cuenta, el Señor ahí hizo cosas grandes, ¿no? Grandes y maravillosas. Y para nosotros significa una frontera este río, significa el pasado y el presente que vino a traernos el Señor Jesús, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, del versículo 5 al 8, Josué le pide al pueblo que se santifique porque Jehová va a hacer maravillas. Les dice a los sacerdotes que tienen que tomar el arca del pacto y ser ellos los primeros en adentrarse al río Jordán, porque ahí el Señor va a hacer un gran milagro. Entonces, aquí quiero recalcar yo la importancia que es de santificarse. ¿Qué significa santificarse? En hebreo, esto significa limpieza, limpiar. Y el ser humano no nos podemos limpiar fácilmente si primero no somos humildes y reconocemos nuestros pecados ante nuestro Señor Jesucristo para que Él nos pueda perdonar. Es la única manera de ser limpios, de ser santificados. ¿Qué es lo que se refiere con santificarse? Cuando Josué le dice al pueblo: santifíquense, les dice: pasen tiempo con el Señor, hablen con Él, estén en comunión con Él. Humildad. Muchas veces nuestro corazón orgulloso no nos permite ser humildes ante la presencia de Dios. Tenemos que reconocer nuestras faltas enfrente del Señor, ser humildes de corazón, arrodillarnos y decirle: Señor, he fallado, yo sé que te fallo, pero también sé que eres un Dios que perdona. Entonces es muy importante para nosotros hacer un lado la soberbia. A veces la soberbia no nos permite reconocer nuestros errores y entonces nosotros no le permitimos al Señor que nos muestre su grandeza. En estos versículos también el Señor le dice a Josué: desde este día yo te engrandeceré y tú mandarás a los sacerdotes y te engrandeceré enfrente de todo el pueblo, de todo Israel, porque hubo una sumisión. Entonces, desde ese día el Señor iba a engrandecer a Josué ante los ojos de los demás. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos arrodillamos, reconocemos nuestras faltas ante su presencia y le pedimos perdón. Entonces Él nos engrandece ante los ojos del mundo. Voy a terminar con el versículo del 10
al 17. Acuérdense que estoy hablando estoy hablando del capítulo 3, del 10 al 17. Estos 7 versículos nos relatan a nosotros ya qué fue lo que sucedió, la obra de Dios. El Señor detuvo las aguas. Dicen que cuando los sacerdotes con el arca del pacto pusieron los pies en el río se detuvo, esas corrientes de agua se detuvieron y se secó el río, dejó de correr el agua. Entonces los sacerdotes estuvieron ahí en medio de ese río con los pies secos, esperando a que todo el pueblo de Israel cruzara. Cuando el pueblo de Israel cruzó hacia Jericó, entonces ellos ya cruzaron. Entonces esta es la historia del capítulo 3, relatada así, parafraseada, ¿no? Aquí hay una gran reflexión. ¿Cuál es la reflexión? A lo que todos queremos llegar siempre. Como Josué, debemos de ser humildes de corazón, obedecer a Dios y obedecer a nuestros líderes. A muchos no nos gusta escuchar esto de que hay que obedecer a nuestros líderes, pero gracias a esta obediencia que tuvo Josué de primero obedecer la ordenanza de Dios y luego a su líder Moisés, fue lo que lo llevó a que el Señor lo escogiera como sucesor de Moisés. No fueron sus hijos, no fueron los hijos de Moisés. Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Pero ellos no fueron los escogidos para ser los sucesores de Moisés, sino fue Josué. Josué, porque él depositó toda su confianza en el Señor. Él fue un gran líder de un gran ejército que con mucho valor y esforzándose logró reconquistar las tierras nuevamente para entregárselas al pueblo de Israel otra vez. Debemos depositar nuestra confianza en Dios ante los ríos Jordanes que se nos presenten. ¿Cuáles pueden ser estos ríos Jordanes? A los jóvenes, la escuela. Muchos dejan la escuela porque se les hace difícil. En este tiempo que hubo de escuelas virtuales, se les hizo tan difícil continuar en las clases y mucho joven se salió de la preparatoria, ya a punto de salir de su preparatoria. La dejaron porque dijeron que no podían con las clases. Eso fue un río Jordán que muchos no cruzaron, otros sí. También para los no tan jóvenes, lo digo hablando por mí porque no me digo vieja, no me digo no tan joven, algunos deseamos tener casas propias. Yo, por ejemplo, perdí mi casa hace 10 años y deseo tener una casa propia y no tener que estar pagando renta, no tener que escuchar que venga la dueña de la casa y me diga, eso no me gusta, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué el otro? Estar todo el tiempo con el temor que la dueña te pida la casa es algo así, pues un poquito estresante, ¿no? Entonces yo también deseo tener una casa propia donde pueda poner mis florecitas, porque animalitos no me gustan mucho, pero sí las florecitas por ahí, ¿no? Hacer algo que sea mío, decorar mi casa, mi cuarto, hacerle todos los arreglos que yo quiera y saber que ahí van a quedar, ¿verdad? Problemas de salud, tenemos que proseguir orando y luchando, echándole ganas, no importa qué enfermedades tengamos, sigamos tomando el medicamento que nos dieron y sobre todo, obedecer a Dios, obedecer al Señor para que el Señor nos engrandezca. No nos va a engrandecer como muchos quisiéramos, tener mucho dinero o ser los VIP en la escuela, pero nos va a engrandecer de otra manera. Lograremos cruzar ese Jordán, terminar nuestros estudios, tener esa casita que anhelamos, tener salud, tener tantas cosas que deseamos y que a veces no luchamos por ellas. Decimos, ya no puedo y lo dejo aquí se quedó. No, perseveremos, seamos fuertes y valientes como Josué, confiemos en el Señor y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Que el Señor los bendiga y que esta palabra sea de mucho provecho para ustedes y su familia y reciban muchas bendiciones de lo alto. Feliz día.